Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a las sesiones de nuestro círculo de estudio. Esta será nuestra sesión número 26. Recuerden que para los que no pudieron atender las reuniones pasadas, tenemos una página en Facebook donde pueden ver las que se perdieron. Para el día de hoy nos acompaña el ingeniero Samuel Noguera, quien nos va a platicar de los retos que enfrentan las empresas de generación distribuida pues en esta época post-pandemia, ¿no? Antes de empezar con nuestra presentación, vamos a dar nuestros avisos introductorios habituales, ¿no? Recordando que estas son ponencias gratuitas con fines netamente académicos. Tenemos libertad de pensamiento, libertad de cátedra para nuestros ponentes, es decir, el ponente establece en qué momento se realizan las preguntas, si lo podemos interrumpir o, bueno, cómo se va a manejar esta dinámica. Debemos decir que ninguna de las aseveraciones realizadas ni por los ponentes ni por los asistentes significan algún tipo de postura empresarial, gremial o colectiva. Y pues en caso de querer mantener en privacidad, su privacidad, pues pueden mantener apagadas las cámaras e igual sus micrófonos. Sin embargo, pues agradecemos de antemano a los que quieran encenderlas para llevar más amena esta ponencia. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a presentar al ingeniero Samuel. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Instituto Tecnológico de Monterrey del campus de Querétaro. También cuenta con una maestría en tecnologías de manufactura avanzada con énfasis en inteligencia artificial por la Universidad de Sheffield en Reino Unido. Asimismo, en el campo laboral se desempeñó como ingeniero electrónico en Petróleos Mexicanos, responsable del mantenimiento de equipo de registros geofísicos del Paleocanal de Chicontepec. Cuenta con más de 6 años de experiencia en el sector de las energías renovables y fue parte del equipo responsable de instalar más de 120 megawatts aquí en México. Y fue partícipe de elaboración de ofertas y licitaciones a mediana y gran escala y del desarrollo de ingeniería básica. Entonces, pues muchas gracias, ingeniero Samuel, por estar acá con nosotros, por compartirnos un poco de tu experiencia. Pues sin más preámbulo, te damos el uso de la palabra para que inicies tu presentación. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues qué gusto poder compartir este espacio en la tarde de hoy con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a este proyecto. Agradezco a toda la audiencia que se tomó el tiempo de estar hoy aquí conectada. Me gustaría que el día de hoy tuviéramos en mente que vamos saliendo del primer año de la pandemia y que muchas cosas en los sectores industriales se modificaron de manera radical. Desde esa perspectiva, nosotros como participantes del sector de generación distribuida, hemos tenido diferentes aprendizajes, ¿no? Algunos de ellos en momentos álgidos. Y pues el objetivo es compartir con ustedes un poco de esta experiencia que se ha tenido en el último año y medio, ¿vale? Bueno, quisiera preguntar, ¿sí ven el cambio de la pantalla, verdad? La transición de las diapositivas. Sí, se ve sin ningún problema. Sí, vale. Ok, mucha de la información que a continuación voy a presentar es, en principio, como bien dije, parte de la experiencia que hemos adquirido y, bueno, los datos duros se han obtenido de asociaciones mexicanas que están muy inmiscuidas en la energía solar, de institutos internacionales como la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, o, por ejemplo, de algunas otras agencias como la International Renewable Energy Agency, ¿vale? Y algunas instituciones privadas que se dedican a hacer estudios enfocados en materia energética, como podría ser Deloitte, ¿no? Voy a empezar brindando un panorama general de lo que es la generación distribuida y cómo está hoy en día, y a qué me refiero con esto, para aquellos oyentes que no estén tan familiarizados con el tema, ¿vale? De antemano, una disculpa para aquellas personas que son especialistas en el tema, puede ser que estos datos pues, ya los conozcan, ¿no? Bueno, empiezo platicando un poco sobre el consumo y la demanda nacional. Y con esto me refiero al consumo y la demanda de electricidad, ¿no?
En 2019, México consumió cerca de 325,000 gigawatts hora. Esto es un incremento, esto representa un incremento del 21% con respecto al 2018, ¿no? Debido a diferentes circunstancias, ¿no? Entre ellos el aumento poblacional, por ejemplo, y tal vez el aumento de la actividad industrial, ¿no? En el mismo año, la demanda integrada registró un valor máximo de aproximadamente 46 gigawatts, ¿no? Ahora, durante este mismo periodo, la capacidad instalada encasillada bajo el esquema de generación distribuida, que ahorita lo vamos a definir, fue apenas de 339 megawatts. Esto quiere decir que cuando hablamos de generación distribuida, hablamos apenas del 10% del consumo, del consumo nacional, ¿no? En términos netos, pues representa poco, ¿no? Y por otra parte, de acuerdo a un estudio realizado por PwC y con base en la Secretaría de Energía, en su último programa, en su última publicación del PRODECEN, se menciona que para satisfacer la futura demanda nacional se requerirán cerca de 57 gigawatts adicionales de capacidad instalada. Ahora bien, ¿qué es la generación distribuida? ¿No? A tenor de lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, promulgada en 2014, son centrales eléctricas que generan energía limpia en el sitio y con una potencia neta por debajo de 500 kilowatts. Es decir, son plantas muy pequeñas que se instalan con la finalidad de consumir, bueno, en la mayoría de los casos, consumir la energía donde se genera, ¿no? Por el tamaño, no requieren permiso ante la CRE y es un esquema utilizable por cualquier tipo de usuario, ¿no? Y cabe mencionar que estas plantas de generación se interconectan al sistema de redes de distribución de la CFE, ¿vale? Entonces, no son elementos aislados, son elementos interconectados al sistema. Hoy me voy a enfocar un poco a la generación distribuida solar, ¿vale? En la generación distribuida solar podemos diferenciar tres tipos de proyectos. Los proyectos en techo, que son últimamente los más comunes y son aquellos que se instalan en los techos de las empresas del sector industrial, ¿no? Aquellos proyectos que se pueden instalar en el suelo. Esto es poco común dentro del sector industrial porque obviamente se requiere de un espacio considerable para instalar, por ejemplo, 500 kilowatts. Entonces, espacio que, bueno, sería un privilegio gozar de él en algunas zonas industriales, ¿no? Y finalmente, el tipo carport, que es hacer uso de los espacios de estacionamiento a través de estructuras elevadas, donde se instalan estructuras elevadas para montar sobre esas estructuras paneles solares. Todos estos proyectos van enfocados a generar la mayor cantidad de energía por metro cuadrado. ¿Cómo ayuda a la industria la generación distribuida y por qué es tan importante, ¿no? Voy a empezar diciendo que con el cambio de gobierno, la generación distribuida fue uno de los pocos sectores que no fue tocado, ¿no? El actual gobierno lo sigue permitiendo, ¿no? Y bueno, como bien saben, la energía eléctrica es un bien esencial, ¿no? Integral para el desarrollo de las actividades productivas, ¿no? En el 2018 hubo un aumento de las tarifas industriales, sobre todo de media tensión, y eso elevó el interés de las empresas para buscar alternativas al suministro eléctrico. A la fecha, las tarifas eléctricas mantienen más o menos los precios, mantienen precios similares al 2018 y 2019. Uno de los esquemas más empleado en la generación distribuida es el esquema llamado medición neta, ¿no? Y solamente para ponerlo en contexto, y este tipo de esquemas lo que hacen es que favorecen la economía del proyecto, lo hacen más rentable, el retorno sobre la inversión se acorta considerablemente y la TIR
crece también considerablemente, ¿no? Básicamente de lo que trata, sin entrar en tecnicismos es, se instala un medidor, el cual por una parte mide la generación de la planta y por otra parte mide la energía que se puede entregar de las redes de distribución, ¿no? Y entonces la facturación del recibo de luz es la diferencia entre la energía proporcionada por la red de distribución, que aquí dice SSB porque significa suministro de servicio básico, que en este caso es la CFE, menos la energía del generador. Y, por ejemplo, si existe un excedente en la energía que se produce en la planta de generación distribuida, se toma cuenta para meses futuros. Y este tipo de esquemas hacen muy redituables o, como bien mencioné, favorecen mucho la economía del proyecto. Ahora bien, vamos a entrar un poco más ya a materia del contexto actual de la generación distribuida. Por favor, siéntanse en libertad de hacer preguntas conforme voy avanzando en las diapositivas. Bueno, el 2019, hasta el 2019 podemos ver que la capacidad instalada sostuvo un aumento anual, ¿no? Sin embargo, 2020 presentó un decremento del 51% con respecto a 2019. ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues esto, entre otras cosas, es porque como todos los sectores, el sector eléctrico también fue un sector que estuvo sometido a las medidas de confinamiento y de distanciamiento social y afectaron pues toda la cadena de valor, ¿no? Desde la producción del uso de generación de tecnología solar hasta la instalación per se, ¿no? Entonces, aún así, se puede ver que en el 2020 hubo proyectos de generación distribuida, ¿no? Que se lograron instalar. Aunque como vamos a ver más adelante, en su mayoría fueron proyectos por debajo de 50 kilowatts, ¿no? Esto quiere decir que los proyectos un poco más grandes, digamos en torno de los 250 a los 500 kilos, disminuyeron considerablemente. Esto es, por ejemplo, por platicarles un poco sobre cómo se distribuyó, acorde con la Comisión Reguladora de Energía, la cantidad de contratos de generación distribuida. Y como podemos ver, solamente el 1.5% de la cantidad de contratos que se otorgaron representan proyectos por encima de 50 kilowatts. Esto quiere decir que durante estos años, estos últimos, bueno, en el periodo pandémico y en lo que va de este 2021, porque aparte las tendencias no se han revertido considerablemente, en su mayoría han sido contratos para los sectores comerciales, ¿no? Y residenciales, o algunos industriales, pero de muy pequeña escala, ¿no? Y además, otro dato interesantísimo es que entre los ofertantes de proyectos de generación distribuida, el 95% de esos contratos fueron realizados por personas físicas, no por personas morales. Eso quiere decir que pocas empresas que hay en la actualidad, pocas empresas, digamos, de tamaño considerable, enfocadas a la generación distribuida. Ese dato a mí me sorprendió. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la variación porcentual anual del PIB por industria, ¿no? No quisiera entrar tanto en detalle, pero básicamente lo que esta gráfica muestra es que ha habido una desaceleración en casi todos los sectores industriales, ¿no? Amén, por ejemplo, de la industria alimentaria o de las ciencias de la salud, que por obvias razones son industrias que se han visto un poco favorecidas durante este periodo, pero que inclusive los efectos de la pandemia comenzarán a reflejarse paulatinamente con la caída de consumo, por ejemplo, en la industria alimentaria. De acuerdo, este estudio fue hecho fue publicado por Deloitte, pero
Los autores son Galás y Yamazaki, ¿no? Entonces, todas estas industrias consumen gran cantidad de energía eléctrica. Y como mencioné en unas diapositivas pasadas, el costo de la energía eléctrica hoy en día para las empresas representa un alto porcentaje de sus costos asociados a la producción. Entonces, el poder encontrar alternativas para promover proyectos dentro de las industrias que han tenido un decremento económico importantísimo para empresas, el poder coadyuvar, ¿no?, a los objetivos de generación limpia que se tienen. Mucho se dice sobre, por ejemplo, para aquellos que están un poquito más inmiscuidos en el mercado de la generación distribuida, ahorita se ha hablado mucho sobre la alza de precios que se está viviendo en los paneles solares, ¿no? Los paneles solares, por ejemplo, para proyectos a pequeña escala, representan entre el 25 y el 35% del costo directo de un proyecto, ¿no? Entonces, el incremento de los módulos solares es algo que afecta mucho a la economía de los proyectos aquí en México. Y se menciona que es debido, por ejemplo, a la alza de materias primas, ¿no?, como el aluminio, que sí, han tenido una alza en los últimos semanas, ¿no?, y meses, sobre todo semanas. Entonces, esta gráfica muestra, por ejemplo, los precios spot en Estados Unidos. Por precio spot me refiero a un precio ex-works, o sea, un precio a la puerta de la fábrica de producción, ¿no? Y bueno, esta línea, esta flecha que se ve aquí, muestra el primer cuarto de año del 2017, ¿no? Y entonces, el azul es el precio spot de Estados Unidos y el rojo, bueno, el rojo naranja es el precio spot global. Y se puede ver cómo a partir de 2000, a inicios de 2000, bueno, durante todo 2018, el precio en Estados Unidos incrementó considerablemente con respecto al precio spot global, aun cuando en ese tiempo las materias primas no estaban en sus máximos, ¿no? Y esto se debe, a lo que voy con esto es que el precio de las materias primas es más complejo que solamente una asignación, bueno, que solamente tomando en cuenta el precio, perdón, que el precio de los paneles no solamente depende del precio de las materias primas, ¿no?, sino del contexto sociopolítico que se viva en el momento. En ese entonces hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos y al parecer hubo una imposición fiscal para las exportaciones, del sector. Entonces, probablemente aquí en México estemos viviendo una situación similar, ¿no? Y no quiero politizar el tema, ¿no? Creo yo que ahorita hay cierta incertidumbre en el mercado sobre cuál va a ser la apertura, ¿no?, a inversiones o cuál va a ser la postura del gobierno, ¿no?, en el sector eléctrico. Sigue habiendo una gran incertidumbre y eso ha provocado, entre otras cosas, una alza en las materias, en los módulos solares, ¿no? Ciertamente, si nos vamos a alguna plataforma de trading, vamos a ver que el aluminio hoy está cerca de máximos históricos, ¿no? Pero por otra parte, en un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables, se muestra que el costo asociado de manufactura de los paneles solares derivados de las materias primas es muy bajo. De hecho, es mucho más caro la trata del silicio, por ejemplo, de las placas de silicio para transformarlo. Ese costo es muchísimo más elevado con respecto al costo de la materia prima.
¿no? Y por otra parte, hay algo fundamental aquí en México con respecto a los precios de los paneles de la generación distribuida, ¿no? Aquí del lado izquierdo muestro una grafiquita donde se puede ver, por ejemplo, el análisis de más o menos 0.47, que era el precio spot de Estados Unidos en el 2017, y cómo se elevaba a casi 0.78 dólares por watt. ¿Por qué? Porque a esos costos hay que adicionar los costos de manejo y de transporte, que de eso nadie se salva. Sin embargo, la generación distribuida por aplicar economía de baja escala tiene un costo adicional considerable por la intermediación que hay entre la fábrica y el usuario final. Y eso es un costo bastante considerable aquí en México, ¿no? Entonces, sería una buena opción buscar alternativas para la proveeduría de paneles solares directamente con empresas, ¿no? Y por otra parte, los impuestos, ¿no? Hace días tuve una conferencia, bueno, una plática con cierta asociación que me platicó la historia de cómo ha sido el tema del impuesto arancelario con los paneles solares, que como todos sabemos pagan eh, en la actualidad, bueno, dependiendo quién los importe y por qué aduana, pero en algunos casos llegan a pagar el 15% de arancel, ¿no? Entonces, obviamente pagar el 15% sobre los módulos que representan en promedio el 30% del proyecto, pues eleva mucho el costo final, ¿no? Entonces, más adelante platicaré sobre esto, regresaré a este tema de los impuestos, pero al parecer se ve la luz verde al final, bueno, la luz al final del túnel, y hay maneras, obviamente, en las cuales cualquier persona moral o física que quiera importar paneles va a poder hacerlo exento de ese arancel. Ahora bien, por otra parte, ¿cuáles son los esquemas, los modelos de negocio que desde nuestra experiencia vemos que pueden funcionar en la actualidad, en este periodo pospandémico, ¿no? El modelo tradicional pues era el EPC, ¿no? Donde se paga el proyecto a una empresa que es la instaladora y hay una serie de pagos conforme avance de obra, ¿no? Sin embargo, hoy en día existen modelos, claro, que pueden ser más atractivos para las empresas del sector industrial, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el financiamiento, el famoso arrendamiento, leasing, pagos diferidos, podría ser, los PPAs, que creo que su denominación correcta aquí en México es contratos de cobertura eléctrica, o un producto financiero mixto, ¿no? No quisiera, esta tabla no la llené a propósito, porque hoy en día, si hacemos un scouting, ¿no? En la web, es fácil encontrar productos financieros mixtos que cumplan con muchas de estas características, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tendríamos que, como empresa de generación distribuida, por ejemplo, poder ofrecer a nuestros clientes? El intentar cumplir con la mayor cantidad de estos puntos posibles, ¿no? Si se requiere enganche o no, ¿no? Garantías de ahorro, que desde mi punto de vista es fundamental, ¿no? Garantías técnicas de diseño. ¿A qué me refiero? Está demostrado, por ejemplo, que una mala instalación va a tener fallas durante los primeros 5 años de la vida útil del proyecto, ¿no? Entonces, cuando el cliente es responsable de la instalación, o sea, es dueña de esa instalación y la empresa que lo instaló se deslinda, pues el cliente absorbe toda esa responsabilidad y eso involucra un incremento en el OPEX. Por otra parte, se tiene que tener muy acotado de quién es la responsabilidad del OPEX, ¿no? Por lo general, en esquemas de arrendamiento, el OPEX es responsabilidad
del arrendador, ¿no? Pero ya existen empresas que actualmente bajo esquemas de financiamiento también se hacen responsables del mantenimiento e inclusive también bajo esquemas de PPAs, ¿no? Tasas de interés anual. Más o menos actualmente en la industria se encuentran tasas de interés anual que rondan desde los 14 hasta los 25, hasta el 25% sin IVA, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una tasa, de un CAT del 25% para un proyecto fotovoltaico, pues lo saca totalmente de contexto, ¿no? Sobre todo en la generación distribuida. Entonces, mientras más acceso se tenga a banca de desarrollo, ¿no? Y mientras más bajas sean esas tasas de interés, más adelante les haré el comercial, ¿no? Pero mientras más esas tasas se acerquen a tasas interbancarias, que eso es difícil, ¿no? Pero por lo menos debajo del 11%, creo que eso favorece mucho la economía de los proyectos y eso promovería que el sector industrial pudiese invertir más en tecnologías limpias de generación distribuida, ¿no? Es importante también tener en cuenta pagos anticipados y términos de terminación anticipada, ¿no? Seguros de fuerza mayor. Actualmente los esquemas de financiamiento y arrendamiento más, digamos, más actuales que he visto lo tienen en cuenta, ¿no? Y también es importante que un buen esquema determine de quién es la propiedad del sistema, ¿no? Y no solamente por cuestiones de OPEX, sino porque uno de los incentivos fiscales de la generación distribuida es la depreciación acelerada del equipo destinado a la generación, ¿no? Entonces, si el cliente es también el dueño, ellos pueden deducir en el primer año el 100% del costo del proyecto asociado a la generación, o sea, no del costo total, ¿no? Más o menos es como el 30%, ¿no? Entonces, todo esto es importante de explicar al cliente cuando en una oferta se presente el modelo de negocio, ¿no? Voy a saltarme ahorita bueno, no, vamos a terminar con este tema. Ahora bien, solamente para hacer un resumen, por ejemplo, de algunas ofertas que se pueden encontrar en cuanto al financiamiento o arrendamiento de proyectos de generación distribuida. Por ejemplo, hay una institución que ofrece crédito simple, ¿no? No es para consorcios, es para negocio propio o casa habitación, en plazos de hasta 7 años, con un CAT promedio del 24%, un enganche del 10% del valor factura y pueden dar crédito hasta por 1 millón de pesos, ¿no? Y en este caso, pues, como es bajo el esquema de financiamiento donde la empresa, bueno, más bien el negocio propio o la persona física adquieren el crédito para pagar por este bien, pues ellos tienen acceso a la depreciación acelerada porque son dueños del bien, ¿no? Hay otra institución que también maneja crédito simple, pero es para micros, medianas para micros, pequeñas y medianas empresas, igual hasta 7 años, con un CAT promedio del 14.5%, que eso ya es más atractivo, ¿no? Ofrecen hasta 2.5 millones de pesos con aval y mayor 2.5 requieren alguna otra garantía a ser determinada por la institución bancaria, ¿no? No requieren enganche. Ellos, por ejemplo, dan un aseguramiento técnico, es decir, tienen dentro del programa una lista de proveedores o de instaladores confiables, ¿no? Y los respaldos de la garantía de crédito, la garantía de crédito respaldada por Nacional Financiera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, si el cliente final no puede por algún tema pagar, ¿no? Nacional Financiera se hace responsable, ¿no? Y hay otra institución, ¿no? Que eso creo que apenas se está implementando, que es un servicio de PPA con un contrato de 10 años, mensualidad fija con incrementos anuales sin enganche,
el OPEX es responsabilidad del arrendador y en este caso también el usuario final es el dueño del bien y tiene acceso a la depreciación acelerada. Entonces, como podemos ver, actualmente se está teniendo, las empresas están buscando alternativas para vender proyectos, ¿no? Y eso es algo que yo creo que fomenta mucho la competitividad, ¿no? Claro, tampoco es algo sencillo, ¿no? Si hablamos que, como vimos anteriormente, muchas de las empresas instaladoras son personas físicas, ¿no? Para tener acceso a financiamiento o a capacidad de arrendamiento se requiere tal vez ya una empresa consolidada. Bueno, ahora bien, otra cosa del México en el contexto internacional, ¿no? Como otras industrias, aquí lo que queremos hacer notar es que México, en cuanto, ¿cómo pinta en el contexto internacional? Bueno, sabemos que China es el país que más instala, ¿no? Solamente en el 2019 instalaron 30 gigawatts, ¿no? Y México, 1.9. Y además, muchos de esos proyectos venían de los proyectos de subastas de largo plazo o de proyectos de la iniciativa privada que habían creado plantas a nivel utility para venta total. Entonces, todavía en el 2020 y en el 2021, México va a pintar menos dentro del panorama internacional. Eso también, por una parte, creo que va a complicar las cosas para lograr precios competitivos en el suministro del equipo primario. Y por esto me refiero a paneles, a inversores y estructura, ¿no? Además, hay que mencionar que de los principales fabricantes de módulos solares, ¿no? En su mayoría son chinos. Entonces, todo lo que se exporta, todo lo que se importa pasa por la aduana de Manzanillo, ¿no? Y para la generación solar distribuida, de acuerdo con la ASOLMEX, con la NES, con la MIF y con el GIS, por ejemplo, lo que más se utiliza en la generación distribuida es Canadian Solar, ¿no? Trina Solar, Hanwha y Ryzen, ¿no? Entonces, en su mayoría, chinos, ¿no? Aquí, pues, viene el tema de, como bien mencioné hace rato, la importación de paneles sin el arancel, ¿no? En resumidas cuentas, ha sido un tema que lleva más de 5 años y actualmente la Solmex es una asociación que, bueno, ya tiene, digamos, que logró cambiar, ¿no? De partida arancelaria a los paneles solares y ahora ellos pueden importar, por ejemplo, sin ese arancel. Y tengo entendido que algunos miembros de esta asociación ya lo están logrando. Creo que desde marzo de este año están en ese proceso. Todavía no se logra concretar, pero se vislumbra que va a ser muy próximo y eso abrirá las puertas para que otras empresas entonces empiecen a hacerlo también, ¿no? Ahora bien, voy a hablar sobre el semáforo de condiciones, ¿no? Y esto lo enfoco un poco a las ventajas y desventajas que actualmente vemos como empresa de generación distribuida en el mercado, ¿no? Creemos que hay una madurez tecnológica. Esto quiere decir que ya hay muchos proyectos instalados y en casi todos los sectores industriales hay proyectos de referencia, ¿no? Proyectos bien instalados que están funcionando al 100% y que dan certidumbre de que hoy la tecnología solar es una tecnología que tiene un ciclo de vida de aproximadamente 20 años, ¿no? Por otra parte, la institucionalización del conocimiento. Esto es, ya hay universidades, tanto públicas como privadas, que han desarrollado carreras enfocadas a energías limpias, ¿no? Que incluye la energía solar, ¿no? Sin embargo, bueno, todavía hace falta cierta diseminación del conocimiento, ¿no? Ha habido una transferencia del expertise y lo pongo en amarillo porque creo que es algo que se estaba dando
con mucha fuerza antes de que se parara el sector utility, es decir, el sector de gran escala, pero mucho recurso nacional, o sea, mucho talento, talento joven, por cierto, se empapó de empresas que tenían, empresas, por ejemplo, españolas o extranjeras que tenían el conocimiento para desarrollar proyectos a gran escala, y hubo esa transferencia del conocimiento, ¿no? Para los proyectos fotovoltaicos, el OPEX es asequible. El OPEX bien planeado puede ser bastante barato. Hay incentivos fiscales, lo que hablábamos sobre la depreciación del bien, la depreciación acelerada del bien, ¿no? Sin embargo, por otra parte, pues está el tema de los impuestos arancelarios, ¿no? Hay una socialización de la tecnología. Desde mi punto de vista, sí, o sea, ya en muchos sectores hay proyectos emblemáticos, ¿no? Ya no es una tecnología ajena a como lo era hace algunos años. Inclusive los modelos los modelos financieros como los PPAs tampoco son ya son algo desconocido. Ya hay muchas empresas que actualmente son partícipes del MEM y que han firmado contratos de cobertura eléctrica, ¿no? Existen los regímenes de contraprestación, que es lo que hablaba al inicio de la presentación sobre la medición neta, la facturación, bueno, la medición neta, hay otros dos, que son esquemas que básicamente favorecen la economía del proyecto, lo hacen más rentable, ¿no? Y eso está por ley. Y en cuanto tú instalas un proyecto, puedes elegir uno de esos tres para que esté funcionando, ¿no? Hay una buena viabilidad financiera, aún con los costos actuales, con tasas, con retorno sobre la inversión entre 3 a 6 años. Esto dependiendo de la región donde se instale el proyecto y de la tarifa que se pague. Por ejemplo, en el norte, en Baja California, en algunos periodos no se paga electricidad en periodos punta. Entonces, el costo promedio de la energía pues es mucho más barata de lo que podría ser aquí en el Bajío, por ejemplo, ¿no? Un proyecto de generación distribuida, por ejemplo, a gran escala, bueno, dentro de la generación distribuida a gran escala significa 500 kilos, puede ser instalado en 3 meses, ¿no? Y esto me refiero a desde el desarrollo de la ingeniería hasta que el proyecto, hasta la puesta en marcha, ¿no? De 3 a 4 meses, ¿no? En términos generales, se podría decir que las solicitudes de generación distribuida son procesadas muy rápidas por las instituciones gubernamentales, ¿no? Y la viabilidad técnica, ¿no? Actualmente la tecnología, como bien mencioné, pues es sólida, ¿no? En cualquiera de sus disciplinas. Ahora bien, finalmente, y para no alargar mucho esta presentación, quiero hablar sobre los factores de competitividad que, desde mi punto de vista, favorecerían a las condiciones de mercado. ¿En qué tenores? Bueno, en el marco regulatorio, en el bienestar social, en una apertura financiera y en procesos de largo plazo, ¿no? Desde mi punto de vista, se requiere una política flexible, incluyente con el sector privado, ¿no? Una descentralización de la instalación de plantas eléctricas, ¿no? Una baja fiscalización y un apoyo sectorial. Por ejemplo, China actualmente acaba de lanzar un proyecto, bueno, una subasta, no solamente para proyectos del sector utility, sino también para generación distribuida, con un apoyo sectorial de aproximadamente, no les quiero mentir, ¿no? Eran 1.5 billones de yenes, pero eso es, bueno, pues representa en verdad lo que hace el gobierno, pues es apoyar un sector que está en proceso de madurez, ¿no? Y desde mi punto de vista eso es fundamental, sobre todo cuando hablamos de una tecnología como la fotovoltaica, que aunque tiene un buen ciclo de vida, las eficiencias todavía no logran ser tan altas, ¿no? Por ejemplo, como en los sistemas de cogeneración, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el apoyo sectorial, desde mi punto de vista, es importantísimo.
Creo que debe haber una autonomía de jugadores, ¿no? Creo que el principal foco en crecimiento debe ser el crecimiento económico, el PIB per cápita, y no los ingresos, ¿no? Creo que se deben de fomentar las alianzas intersectoriales, y esto es un punto crítico, porque, por ejemplo, hoy lo vemos con algunas asociaciones que las promueven, y gracias a ese tipo de alianzas, por ejemplo, un epecista es capaz, los epecistas son capaces de bajar los costos directos en gran medida, ¿no? Debe haber una continuidad de la política, ¿no? Se debe de promover el bienestar social a través de la generación de empleos. Creo que tiene que haber una certidumbre para los inversionistas, ¿no? Que actualmente, desde mi punto de vista, en el sector utility no existe, ¿no? Debería haber un cumplimiento con el PRODECEN y con los objetivos ambientales. Creo que se debería de promover la competencia en igualdad de condiciones, y esto, entre otras cosas, es, por ejemplo, lo que hablaba de cómo dar acceso a la banca de desarrollo a pequeñas empresas que están desarrollando proyectos de generación distribuida, ¿no? Pero, y con esto es a financiamientos que tengan tasas atractivas para el cliente final, ¿no? Debe haber fácil acceso a capital de inversión, debe haber muchas colaboraciones público-privadas, debe haber acceso a capital de trabajo especializado, ¿no? Creo que debe haber una monitorización de la transparencia, porque ciertamente se tienen que monitorizar los contratos grandes, ¿no? Para garantizar que se están haciendo bajo los términos de transparencia necesarios, ¿no? Y no debe haber una monopolización, ¿no? La monopolización siempre ha existido en todos los sectores. Por ejemplo, hoy, ¿cuántas empresas nos pueden ofrecer aquí a nivel nacional vuelos en el territorio mexicano, ¿no? Y sobre todo que desapareció una. Entonces, lo mismo pasa con la generación distribuida, por ejemplo, a la hora de intentar conseguir equipo primario aquí en México, ¿no? Son pocas las empresas que los ofrecen, ¿no? Y eso no fomenta mucho la competitividad a lo largo de la cadena a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Pero bueno, pues creo que por mi parte eso sería todo. Espero que les haya sido de utilidad toda esta información que hoy expuse. Eh, Creo que lo intenté mantener a un nivel global, y pues abordando el tema desde diferentes puntos de vista. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, yo sí tengo algunas, pero de hecho hay unas aquí en el chat. Si quieres, comenzamos con esas porque creo que son anteriores a las mías. A ver. Entonces, la primera es, ¿por qué las empresas no le entran a los proyectos de generación distribuida? Pues mira, creo que creo que la coyuntura actual es complicada, en el sentido de, se podría decir que en años pasados había un desconocimiento de la tecnología, y hoy que se tiene, creo que sigue permeando una cultura, a pesar de que el costo de la electricidad es un costo relativamente caro. Creo que las empresas ahorita, por ejemplo, muchas de ellas no tienen la capacidad para invertir en proyectos de energía renovable cuando se trata de una inversión de capital per se, ¿no? Pero si se tienen nuevos esquemas, como el arrendamiento o el financiamiento, creo que las probabilidades que este tipo de proyectos se implementen, y sobre todo proyectos por encima de los 100 kilowatts, ¿no? Creo que sería mucho más viable. Esa es nuestra experiencia, eso es lo que hemos visto últimamente. Nosotros venimos de una empresa que ya tiene un esquema de arrendamiento para otro tipo de tecnología, pero que lo trasladamos al final de cuentas a este nuevo departamento de generación fotovoltaica, que al final de cuentas es un asset tecnológico, y el arrendamiento como tal no cambia, y hemos tenido buena experiencia, ¿no? Creo que en su mayoría es eso, ¿no? Y por otra parte,
hay un dato que a mí me impresionó, ¿no? Según la Solmex, hay cerca de 6,000 empresas que se dedican a instalar paneles solares, pero solo 2,000 son serias. Entonces, y además, en otro estudio que publicó Deloitte, se menciona que las empresas, las pymes, han recibido ya gran cantidad de ofertas de generación distribuida, pero muchas de ellas han generado desconfianza, ¿no? Entonces, creo que hasta la fecha todavía vivimos en un entorno donde hay algunas empresas que ofertan y generan ruido, ¿no? En el sector, ¿no? Creo que esos son los principales factores. Muchas gracias. La segunda es de Pedro Mentado también. De hecho, las dos son de Pedro Mentado. Gracias por hacer las preguntas, Pedro. Y creo que también está muy relacionada con la primera que yo quería hacer. Por favor, me corriges, Pedro, si estoy interpretando mal tu pregunta, ¿no? Me tiene que ver con cuáles son las formas, o más bien las instituciones que están financiando este tipo de proyectos. Ok. Bueno, mira, algunos de ellos son, al principio en esta diapositiva puse, no quise poner los nombres. La primera de ellas es Cibanco. Cibanco ofrece financiamiento. Hay otra que se llama C-Solar, que también es una, a través de Nacional Financiera, ofrecen financiamiento no para negocios propios o casa habitación, sino para pymes, ¿no? Y hay algunas otras empresas de la industria fotovoltaica. No sé, Ángel, si pueda dar nombres. La verdad es que lo tengo aquí a la mano, pero no sé si sea válido dentro de esta ponencia, ¿no? Pues lo que podrías dar es como un rango general de dónde se ubica ese tipo de Claro. instituciones. Por ejemplo, este tipo de empresas, si uno busca, ¿no? En la web, por ejemplo, proyectos de generación distribuida, van a salir algunas empresas aquí en la Ciudad de México. Una ya está ubicada en Santa Fe, por ejemplo, y ofrece financiamiento, ¿no? Tengo entendido que es un financiamiento. Y hay otra empresa que está en el Bajío que también ofrece financiamiento. Bueno, ellos ofrecen esquemas de arrendamiento, ¿no? Y como comercial, la empresa donde yo estoy, estamos implementando también esquemas de financiamiento, bueno, de financiamiento y arrendamiento con tasas de interés anual cercanas al 10%. Ok. Creo que aprovechando, perdón, Pedro, creo que querías participar, pero tienes apagado tu micrófono. Lo que pasa que el 10% por su exposición creo que es muy atractivo, ¿no? Sí, sí lo es. Es bastante atractivo, ¿no? Estamos hablando que las tasas interbancarias están en el orden del 4.5%, ¿no? Así Entonces, es. para proyectos de energía renovable, un esquema de arrendamiento, bueno, ya sea de financiamiento puro, de arrendamiento puro, un esquema mixto, con un CAT anual del 10%, sí es bastante atractivo. Ok. Gracias, Ángel. No, gracias a ti, Pedro. Gracias. Creo que yo creo que haciendo una comparación con los proyectos a gran escala, ¿no? O sea, refiriéndonos a aquellos que tienen, pues sobre todo más de 30 megas, ¿no? Y si pensamos más de 100, pues mucho más, que son proyectos financiados por puras instituciones AAA. Supongo que Claro. puede acceder a mucho más tipo de financiamientos, ¿no? Es decir, incluso el autofinanciamiento, ¿no? Con capital propio, ¿no? O alguna SOFOM o alguna institución, pues que no requiera tanto capital, ¿no? Yo creo que en puede ser un poco más amplio, ¿no? El espectro de financiamiento. Sí, es correcto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, los proyectos al sector utility, que son respaldadas, como tú dijiste, por empresas AAA, en su mayoría están hechas para implementar proyectos bajo condiciones aquí en este tipo de proyectos, por ejemplo, donde a veces las inversiones no son tan altas, ¿no?
Se puede tener inclusive, como tú bien dijiste, el autofinanciamiento, ¿no? O a través de consorcios, ¿no? O respaldados por ejemplo, instituciones financieras, ¿no? Como bien lo dijiste. Sí, perfecto, muchas gracias. Tiene levantar la mano Rafael Rodríguez. Licenciado, si gustas, le damos el uso de la palabra. Gracias, Ángel. Y muchas gracias, Samuel, también. La verdad, muy claro, muy interesante, sobre todo los modelos de negocio. Yo tengo dos preguntas. ¿Quieres voy de una en una Claro. para no enredarnos en temas? El primero es un esquema que yo no tengo muy claro y más bien la pregunta es que en la medida en la que conozcas el esquema lo puedas explicar de forma sucinta. Entiendo que la CRE haya aprobado los modelos, sí, la metodología para el cálculo de generación distribuida en una modalidad colectiva, ¿no? Los cobros y pagos que estaría haciendo CFE en esta modalidad y que al final de cuentas quedó bueno, la CRE se echó para atrás, retiró, revocó estos acuerdos, pero en el fondo la modalidad ahí está, ¿no? Y en la medida de lo posible yo quería entender, es algo en lo que no estoy familiarizado, entender de qué va este esquema y cómo se integra, qué tanto hace falta en la actualidad o a lo mejor qué tanto no hace falta. Ok, vale. A ver, creo que, Rafa, si bien entiendo, tú no estás hablando sobre los tres modelos de contraprestación, ¿verdad? Medición neta, facturación neta y venta total. No te refieres a eso, ¿verdad? No, había dentro de esas modalidades, entiendo que había una metodología en una modalidad colectiva, entiendo el colectivo, pues es tal cual el poder estarle vendiendo dentro del mismo centro de carga, incluso, no sé, más bien dentro del mismo nodo, perdón, no centro de carga, en la generación distribuida. Y había una metodología que el año pasado había aprobado la CRE y que la retiró, y que era precisamente, me acuerdo, sobre, así decía, modalidad colectiva, pero nunca me metí a ese esquema. No sé si te refieras a la adición de centros de carga que pueda haber le decimos Community Solar a eso, o venía como esa propuesta. Y la sacó Marcelino Madrigal hace un par de años, bueno, un poquito más, como un modelo de contrato que se adicionaba a net billing, net metering y venta total, y se detuvo, como bien dice Rafael, en la CRE, y de lo que se trataba, pues básicamente es que la legislación te dice que solamente puedes aplicar net metering o net billing asociado a un centro de carga, y esto lo que te permitía es hacer la liquidación con varios. Ok, con varios centros, ¿no? Asociados a un solo, digamos, generador. Una sola central. Ajá, exacto. Sí. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, esa era una pregunta. Y la segunda es, la generación distribuida para municipios, ¿qué tanto se está implementando, haciendo? ¿Qué tanto es una solución? Es difícil por los periodos, trianuales que tienen los municipios, pero ¿es algo que está sucediendo? ¿Es algo que puede suceder? ¿O cuál es tu opinión? Pues mira, durante mi carrera laboral nos hemos enfrentado a proyectos que se instalan en municipalidades, pero que son a través de licitaciones hechas por la CFE. Entonces, esos proyectos no están tan enfocados como los proyectos privados a la rentabilidad, sino a cubrir necesidades de municipios en particular, ¿no? Mi experiencia es que por lo general se hacen a través de licitaciones que lanza la CFE, ¿no? A nosotros, mientras en mi trabajo anterior, me tocaron un par, ¿no? Y son proyectos que inclusive, además de tener la planta per se, se utilizan sistemas de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Para satisfacer demandas durante periodos, por ejemplo, donde ya está oscureciendo, ¿no?
Ok, perfecto. Muchas gracias. Samuel, yo tengo una pregunta que es más enfocada hacia el financiamiento del lado del proveedor del panel, ¿no? O sea, ¿Ok? del lado de la persona que vende. ¿Ustedes qué tan activos han estado? Qué tanto necesitan ese financiamiento bancario o ese financiamiento de alguna otra institución como una SOFOM? O sea, ¿ustedes lo han encontrado factible? Lo pregunto sobre todo porque los requisitos de bancabilidad entre uno y otro pues varían un montón, ¿no? O sea, si Sí, tú lo claro. comparas con un grid Exacto. scale, pues no tiene nada que ver desde la garantía que tú le puedes pedir, por ejemplo, si tienes una fuente de pago, entonces dependiendo del modelo de negocio que tú tengas, o sea, no tienes ni siquiera en México un resolutivo que te diga con certeza que no necesitas inversión en la red, pues no sé si eso haya avanzado con la CFE o no, ¿cómo ves? Híjole, pues mira, la verdad es que ahí sí, a ver, en cuanto al financiamiento de paneles, eh, hay empresas que tengo entendido que lo están ofreciendo, ¿no? Ah, nosotros, en lo particular, yo veo mucho más factible el financiamiento de un proyecto per se, ¿no? Por todo lo que involucra. Eh, Sin embargo, hay empresas que nos las han pedido. Hay empresas que nos han pedido el financiamiento de equipo primario, no solamente de paneles, sino de inversores y de estructura. De estructura. No estoy seguro de haber respondido tu pregunta. Creo que sí, o sea, es el tema. Yo honestamente solamente he visto uno, o sea, un financiamiento hacia una empresa proveedora de paneles o hacia una empresa más bien que hace proyectos de generación distribuida y venta. Lo Justamente que por eso pasa la que, pregunta. ajá, sí, y lo que pasa es que también no le, bueno, nuestra experiencia es que no tiene tanto sentido financiar un panel, por ejemplo, si vamos a suponer que por algún motivo lo llegases a conseguir en punto 29.5 panel Tier 1, ¿no? De una buena capacidad monocristalino, y a eso le metes un financiamiento anual que te lo suba a punto 32, por ejemplo. eh, la verdad es que yo veo mucho más factible un modelo donde financies todo el proyecto, ¿eh? ¿A qué te refieres, perdón? Porque financias todo el proyecto a comparación de los Ah, paneles. O sea, que incluyas todo el equipo dentro exacto. de todo. Ah, claro. O sea, el BOS, o sea, un EPC, un proyecto llave en mano. Claro, no, sí, sí, justamente eso me refería. Perdona la Sí, confusión. sí, sí, sí. Ujú. Muchas gracias, Samuel. Por cierto, súper interesante la plática. Mil gracias por eso también. No, gracias a ti, José Antonio, por tu interés. Yo, Samuel, creo que también valdría la pena hacer un comentario. Hace poco estaba comentando con uno de los maestros ahí de la facultad. Perdón si se escucha ruido, es que aquí está lloviendo bastante fuerte. El tema de la exportación de mano de obra, ¿no? Del conocimiento que México ha adquirido en el tema de la generación, especialmente la generación distribuida, ¿no? Tú ves que puede haber algo, ¿no? Sobre todo, pues yo pensaría en Sudamérica, posiblemente, que se pueda, sí, como tal, exportar mano de obra, conocimiento. Sí, la verdad es que yo creo que hoy en día en México existe recurso altamente capacitado, ¿no? No solamente en generación distribuida, también en el sector utility. Yo conozco gente joven que ha hecho la ingeniería básica de proyectos de más de 100 megas y que ha ido a cotejar esa ingeniería al extranjero, eh, en España, por ejemplo, con cambios menores, entonces, y que además tienen experiencia en sitio, ¿no? En supervisión de obra. Entonces, creo que esa transferencia del conocimiento puede ser muy bien aplicable a la exportación de recurso humano, por ejemplo, en países o en economías de Sudamérica. Ok, muy bien, muchas gracias. Y sí, justo lo comentaba porque, pues sí conozco de un par, ¿no? Sobre todo de pesistas, que pues están sobre todo exportando mano de obra, ¿no? Como montajes, pues sí, literalmente todo lo que tenga que ver con EPC y montajes, pues hay mucha mano de obra que ya está saliendo de México, justo porque ya se ganó la expertise, ¿no? Y se está yendo, los que Exacto. yo conozco, a Sudamérica, ¿no? Mucho a Argentina. Entonces yo creo que igual, o sea, posiblemente generación de subida también empecemos a exportarlo como tal, ¿no? Uh -huh. Sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Samuel. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Si no, pues creo que daríamos por concluida esta sesión, una sesión más. Bueno, pues por mi parte, muchas gracias. Dejo aquí mis datos de contacto para aquellas personas que deseen platicar un poco más al respecto o compartir opinión. A mí me encanta, me encanta tener datos duros y formalizar, bueno, generar alianzas, ¿no? Que a todos nos ayuden. Creo que son momentos donde es importante poder compartir experiencias para fomentar la competitividad, ¿no? Entonces, ahí tienen mi número telefónico, WhatsApp y mi correo electrónico. Muchas gracias, Samuel. Pues de nuestra parte, igual agradecerte el haber participado, ¿no? Excelente ponencia. De hecho, aquí también tenemos el comentario de Alberto Montoya. Excelente exposición, Manuel. Pues igual, de mi parte, agradecerte, agradecer igual a todos los asistentes a esta gran ponencia. Digo, fue una de las ponencias bastante, como comentamos, pues taquillera, ¿no? Digamos, Muchas gracias. a una cantidad importante de asistentes. Pues ya no me queda más que agradecerte, Samuel, y agradecer a todos los asistentes y recordarles que nos vemos por acá el próximo lunes. El tema del próximo lunes es industria energética e impactos socioambientales. Que es un tema, pues ustedes saben que es súper actual, ¿no? Sobre todo por la modificación en la legislación forestal. Entonces va a ser uno de los grandes temas, yo creo que, de los que vamos a tener en estas sesiones. Pues eso es todo. Muchísimas gracias a todos ustedes y especialmente a Samuel. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego y pasen buena noche. Buenas noches.